título que le he dado a este mensaje es ¿por qué es importante oír la voz de Dios? Porque a veces, durante mucho tiempo se nos ha enseñado a orar, se nos ha enseñado a leer la Escritura, se nos ha instruido a hacer luz, a hacer testimonio, se nos ha enseñado a creer, a confiar, a tener fe, a poner la mirada en el Señor. Pero es importante que para que todas estas cosas fluyan o se hagan realidad, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando un bebé está en el vientre de la mamá, se aconseja a los futuros padres a que les hablen, a que, sobre todo a los papás que no tienen como esa conexión directa con el bebé, la mamá sí tiene esa conexión directa, el padre no, a que le hablen al vientre de la mamá, que le pongan música, que de esta forma el bebé de una u otra manera va reconociendo la voz de las personas cercanas. En fin, ayuda muchísimo. Y este bebé luego cuando nace dice que pues que aprende a diferenciar, a crear esas conexiones, esos lazos. Cuando el bebé pues va en ese crecimiento, las mamás y los papás se pelean porque el bebé cuando aprende a hablar, la primera palabra que diga sea la de ellos, que diga mamá o que diga el papá quiere que diga papá, ¿cierto? La mamá quiere que diga mamá. Y a veces hay niños que la primera palabra que dicen es totalmente diferente a la que tanto deseamos que ellos hablen. Yo recuerdo un sobrino que la primera palabra que dio fue vaporú, algo así. Y fue chistoso porque se espera que diga mamá o papá. Pero el deseo de los padres es poder oír la voz de su hijo, poder escuchar esas pequeñas frases que salen de sus labios, las primeras oraciones, las primeras a veces sílabas, porque a veces no dicen ni siquiera una palabra, sino la o ma o te, tete o sí, en fin. Pero es el anhelo de sus futuros padres oír la voz de sus hijos, escuchar sus primeras palabras. Y lo mismo pasa con el Señor. Desde que Dios nos creó, su deseo ha sido siempre que nosotros lo podamos oír a Él, que nosotros podamos establecer esa conexión directa con Él, que podamos interactuar, comunicarnos con Él. ¿Por qué creen que Dios desea eso? El deseo del Señor es porque como Él es nuestro Padre amoroso, quiere que le conozcamos, quiere que aprendamos más de Él. El deseo de Él es que nosotros descubramos aún mucho más de su naturaleza, de su amor, como así nosotros con nuestros hijos queremos inculcarles valores, queremos enseñarles muchas cosas a veces de la casa, para cuando salgan de casa, al menos aprendan lo básico. Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros aprendamos a conocer ese camino, aprendamos a discernir entre el bien y el mal, aprendamos a adquirir conocimiento, que es el que nos va a ayudar a nosotros en ese proceso, en este peregrinaje hacia crecer conforme el corazón del Señor. Y aún nosotros hemos leído muchas veces, hemos declarado, confesado, tomemos como promesa la de Jeremías 33:3, cuando nos dice el Señor, clama a mí, que yo te voy a responder. Pero a veces nosotros nos conformamos con solo clamar, con solo declararle a Él, y sí, hacemos oraciones osadas, elevamos oraciones intrépidas, a veces hacemos oraciones con lamento, pero se nos olvida que la promesa dice que yo te voy a responder. Nosotros asumimos que nuestro clamor, por ejemplo, si es por un empleo, Señor, tú sabes mi necesidad de un empleo, o si es un nuevo proyecto, Señor, te clamo a ti por ese proyecto. Lo que uno espera de que Dios responda es que me dé eso que le estoy pidiendo, ¿verdad? Que
que Dios apareje ese empleo, que Dios abra la puerta de ese proyecto, que Dios cambie la vida de mi esposo, de mis hijos, cambie mi vida, pero nosotros no nos detenemos a pensar cómo Dios nos va a responder, ¿verdad? Damos por hecho, ¿verdad?, que Dios va a responder a mi oración, porque Dios lo dice, clama a mí que yo te responderé. Pero la palabra responder en griego significa hablar, voz, significa hablar, proferir en voz. Es decir, Dios va a hablar. La respuesta de parte de Dios, porque muchas veces tú has orado y de pronto no has visto respuesta, ¿verdad? Porque no te has detenido tú a escuchar qué Dios piensa respecto de eso a lo que cual tú estás orando, tú estás clamando. Por ejemplo, hace muchos años recién que yo conocí al Señor, mi principal oración era: Señor, cambie la vida de mi esposo. Obviamente, yo quería el cambio de él rápido, porque yo quería que mi hogar fuera diferente al que yo estaba llevando, y le di gracias a Dios, obviamente, porque me alcanzó a mí, lo pude conocer a él, fue a mi encuentro. Le decía: Señor, cambia la vida de mi esposo, transforma a mi esposo, que él deje esas malas costumbres, que él deje esos malos hábitos. Y todavía como que en mi ignorancia, pues obviamente muy nueva en el Evangelio, y también pues mi temperamento, ¿para qué lo voy a negar? Yo peleaba con Dios, me enojaba también con Dios. Ya no peleaba con mi esposo, pues ya tenía otro con quien pelear, ¿no?, entre comillas, porque ya no podía pelear con mi esposo porque tenía que ser testimonio y me lo quería ganar para Cristo. Entonces, como ya encontré otro con quien pelear, yo me desahogaba con Dios y empezaba yo mis oraciones y luego mis reclamos. Y decía: Señor, pero ¿qué te cuesta? Pero Señor, ¿por qué no lo has cambiado? Pero mira, Señor, todo lo que yo he hecho, Señor, me he humillado, me he callado con las ganas que tenía de contestarle, Señor, y no lo he hecho. ¿Qué te cuesta, Señor, a ti cambiarlo? Si tú lo haces todo en 2 por 3. Hasta que un día pues no vi la voz audible, no les voy a mentir, pero vino mi pensamiento cuando Dios me decía: ¿y por qué no cambias tú? Y ahí fue cuando como empezó a hacer la confrontación. Yo: pues Señor, ¿pero qué? O sea, ¿todavía más? todo yo por mi culpa, como rezábamos antes, por mi culpa, y todavía me toca cambiar más a mí. Dice: no, Señor, pero ¿cómo así? Porque yo quería la oración a mi manera, yo no me detenía a escuchar qué era lo que quería que yo hiciera. Era mi forma, no la forma de Dios. Cuando la voluntad de Dios dice que es buena, ¿verdad? Por eso yo quería, era mi voluntad y no quería escuchar la voluntad de Dios. Entonces Dios me decía: ¿cuándo tu esposo te ha hecho un reclamo a ti por algo malo que tú has hecho? Empezó el Señor a mostrarme la película de cosas fastidiosas que yo hacía, de la cantaleta, de que pues a veces no cumplía con mi rol como debía de ser, como de pronto Dios esperaba que yo fuera. Y sí, había cosas que sí, ya había mejorado yo, pero pues yo quería las cosas de otra manera. Y ahí fue donde comprendí y dije: Señor, perdóname, de verdad que en mi temperamento sanguíneo y para rematar santandereana y ignorante, porque de verdad yo pienso que Dios, cuando me ve a mí, debe reírse, copiarse la risa con mis oraciones, porque somos muy arrogantes a veces. Yo era muy arrogante. Allá no, gracias a Dios he aprendido y sé que con respeto me debo dirigir a Él. Pues yo en mi época era como ese niño que pasa de la etapa de niñez a la adolescencia, que a veces ni ellos mismos se comprenden. Así era yo. Entonces me era difícil escuchar la voz de Dios porque creía que Dios me debía responder como yo pensaba. Pero la Escritura nos muestra un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios y debemos aprender de él: Moisés. Moisés también, con todos sus temores, con todas sus inseguridades, él tuvo que aprender a depender de Dios,
a escuchar su voz por el propósito con el cual él fue llamado. Cuando Dios lo elige y lo escoge, es para traer salvación a toda una nación. Por eso Moisés más que nadie sabía que debía escuchar atentamente las órdenes, la dirección de parte de Dios. Aún así, que cuando Dios da las leyes en el monte de Sinaí, y después de eso el pueblo se revela y dice que ellos también quieren oír la voz de Dios. La escritura nos dice que el pueblo no quiso oír la voz de Dios porque sintieron temor, escuchaban, era un ruido muy, muy fuerte, y por eso Dios decidió hablar solo a través de Moisés, porque el pueblo no soportó. A veces Dios nos está hablando. Muchas veces Dios ha hablado a nuestras vidas, de pronto no audiblemente. Ahí el Señor está hablando audiblemente, y de pronto tú has tenido la oportunidad, el privilegio de que Dios te ha venido hablando muchas veces. Ha usado la voz del predicador, ha usado un devocional, de pronto una canción, te ha hablado Dios a través de esa melodía, pero tú, hay tanto ruido a tu alrededor que te está distrayendo, que no te deja entender que esa palabra te compete a ti, que esa palabra es para ti, que no quiere decir que, ay, esta está buena para aquel que no vino, no. Dios te está hablando a ti hoy, y más que nunca tu determinación debe ser: Señor, yo no me quiero. ¿Cuántas veces hemos entonado esta canción? Yo no me quiero conformar, ¿verdad? He probado y quiero más. Y la hemos cantado, pero como que a veces no le ponemos sentido cuando se trata de las cosas espirituales. Nos parece muy linda la canción, y sí, nace en nuestro corazón decirle al Señor: he probado y quiero más. Pero cuando tú puedas escuchar la voz de Dios, cuando tú en realidad recibes cada palabra como si fuera la voz de Dios, tú vas a pasar a un nuevo nivel de conocimiento, de gratitud, de coinonía con el Señor, de intimidad con Él. Vas a anhelar y vas a desear todos los días que Él te hable. Yo tengo una lucha que hace tiempo pues pensaba que ya había superado, y volví a caer en ese error, y tiene que ver más que todo con mi forma de ser. Y yo le decía: Señor, porque si yo he orado muchas veces con esto y pensé que ya no estaba haciéndolo, otra vez lo vuelvo a hacer? Entonces el Señor me guió, porque no empiezas nuevamente a estudiar el libro de Proverbios. Proverbios nos enseña mucho sensatez, prudencia, a callar. A nosotros nos gusta mucho es hablar y hablar, y no, es más sabio callar, escuchar. Y he aprendido, y cuando con mi corazón tomé la decisión de decirle: Señor, voy a volver a leer, pero ya deteniéndome en lo que a mí me compete, que estoy mal, y quiero que tú me hables. Y sí, he visto cómo Dios ha traído claridad, más claridad a mi vida, me está enseñando mucho más. Obviamente estoy en ese proceso de seguir mejorando. El deseo de nuestro Señor es que todos le conozcamos, que todos le escuchemos, que todos podamos experimentar tan preciosa oportunidad de oír su dulce voz. Y sabes que cuando tú la logres, cuando tú puedas ya discernir que es la voz de Dios, no es tu propia voz hablándote a ti mismo, es la voz de Dios, tú vas a descubrir el precioso tesoro de la Escritura, que vas a tener las promesas para ti. Porque ya no va a ser solo como que, ay, mira tan bonita esta palabra, no. Cuando es el mismo Dios que te dé a ti las promesas, como se las dio a Abraham, como se las dio a Isaac, como se las dio a Jacob, como le habló a todos que el Señor escogió para un propósito específico. ¿No te gustaría que esta noche, cuando tú te fueras a acostar y tú le dijeras: Señor, gracias por este día que me diste, gracias por, bueno, y que cuando tú te vayas a acostar el Señor te diga:
y te dé a ti específicamente una promesa, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo dormirías? Yo pienso que si Dios a mí me llega a hablar así en el momento y pueda escucharlo, yo no me acuesto, yo espero antico. Vámonos por otro lado, vamos a hablar porque tengo muchas cosas que decir. ¿Recuerdas que cuando nosotros tuvimos ese proceso de ministración de un familiar, uno de nuestros hijos, y Dios empezó a desatar palabra para nosotros, para cada uno de nosotros? Yo solamente le hice una pregunta al Señor por una actividad que teníamos, y cuando me fui a acostar, bueno, después de toda esa experiencia tan preciosa que tuvimos, yo dije, no le pregunté más nada. Yo le puedo preguntarle muchas más cosas, y se podía estar ahí más tiempo, pero nosotros, como la sorpresa, como era la primera vez que experimentamos algo así, dije, no, pero a la segunda sí le voy a preguntar, no pasa esta oportunidad. Y sí, tuvimos otra segunda experiencia que gracias a Dios pues sí el Señor respondió a muchas de nuestras preguntas que teníamos en el corazón. Y ese es el precioso Dios que tú y yo tenemos, un Dios que quiere que tú no caigas en error, que no caigas en confusión, porque mira qué le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía dos caminos. Dice aquí la Escritura que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. Ellos tenían que estar atentos para cuando Dios hablara. Ellos tenían que prestar mucha atención cuando Dios se dirigía a ellos. ¿Pero para qué? Dice que para poner por obra todos sus mandamientos. Cada vez que tú vienes a este lugar, cada vez que tú dispones tu corazón para escuchar el mensaje de salvación, es para ponerlo por obra. Si tú no lo pones por obra, es porque no has oído atentamente. Es porque solamente estás cumpliendo un ritualismo y sin darte cuenta te estás vistiendo de religiosidad. Dios no desea religión, Dios no desea legalismo. Dios desea que sus hijos vengan a su casa a oírle para obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a oír la voz de Dios, dice la Escritura, vendrán sobre ti todas las bendiciones. Dice, ellas te alcanzarán. Tú no tendrás que ir tras ellas. Tú no tendrás que ir y rogarle a nadie, porque las bendiciones te van a alcanzar. Amén. Si tú obedeces a la voz de Dios, cada palabra que Dios te da y pones por obra esos mandatos, ten la seguridad que van a venir las bendiciones y te van a alcanzar. Pero si no las oyes, ¿qué va a pasar? Si no las oyes para cumplir los mandamientos, dice que vendrán sobre nosotros las maldiciones. Por eso tienes que ser consciente, iglesia, que si de pronto hay algo malo en ti, dile, Señor, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Será que me estoy equivocando? ¿O será que en realidad estoy siendo un oidor olvidadizo? De pronto estoy yendo a la iglesia, pero como entré, salí, no puse atención a nada, mucho menos puse por obra nada. El deseo de Dios es que tú puedas escuchar su voz con atención para poner por obra sus preceptos. Si no has escuchado la voz de Dios, si de pronto tú sientes que has fallado en esto, hay tres aspectos muy importantes que vamos a empezar a hacer si no los cumplimos. Si estamos fallando, si estamos errando, si nos estamos desviando de pronto. Primero, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Que tengamos un genuino arrepentimiento, iglesia, porque ¿quién mejor que Dios para hablarnos y guiarnos a nosotros? ¿Qué mejor que sea Él quien conoce nuestro futuro, venga a nuestras vidas a decirnos que es lo mejor? Mira qué le pasó al rey David en el Salmo 32, versículos 3 al 5. Dice la Escritura que mientras callé, mis huesos se envejecieron. O sea, él cayó ¿qué? El pecado. Él le había fallado al Señor y se había, que nadie sepa, calladito, que eso nadie me vio, solo Dios lo vio. Y dice que mientras cayó, sus huesos se envejecieron. Dice, mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice, mi pecado te declaré. Cuando él se da cuenta de su error, pues sí, ya no le quedó más sino confesar su falta. Si tú has cometido un error, si tú sientes que no estás obedeciendo la voz de Dios, la estás oyendo pero no la estás obedeciendo, o ni siquiera la estás oyendo, yo pienso que lo primero que debemos decirle, Señor, perdónanos porque no queremos oír tu voz, o perdónanos porque estamos tan distraídos que se nos ha olvidado que tú quieres hablar con nosotros cada día. Pide perdón aun porque pienses que es algo muy mínimo, pide perdón delante de Dios y te vas a dar cuenta y te vas a sorprender de cómo Dios va a empezar a hablar a tu corazón, cómo Dios va a empezar a guiar tu vida, cómo vas a entrar en un proceso de claridad donde las escrituras van a cobrar poder sobre tu vida. Lo segundo dice la escritura, que debemos buscarle sin desmayar. Eso lo encontramos en Isaías 55, versículos 6 y 8. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle tanto que se acerca, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Dice que el cual tiene misericordia. El Señor será fiel para perdonarte, pero no debes de desfallecer en ese proceso. Busca entre tanto que pueda ser hallado. Va a haber el día y la hora que de pronto no va a haber oportunidad para aquellos que no quieren arrepentirse. Mira que el sábado pasado, domingo, estábamos acompañando a mi esposo a jugar y pues está haciendo mucho sol, mucha calor, y obviamente ellos son ya adultos, son jóvenes, muchachos adultos. Y uno de ellos se desmayó. Nosotros nos asustamos mucho porque ya ahí se muerto dos, creo, jugando. Caen en su parto. Y venimos hablando ahorita con mi esposo recordado porque, bueno, el Señor se desmayó. No sé si el Señor sea cristiano, pues era el otro equipo. Mi esposo dice que él inmediatamente se acercó a orar por él. Yo estaba en la gradería y yo me levanté porque pensé que era un golpe que a otro compañero había cometido. No, porque se desmayó. Y la señora que estaba al lado mío, llévame agua. Yo le dije, yo iba a pegar el brinco porque las entradas son altas para ir a orar. Yo en el sangre de Cristo empezamos a orar. Pero como yo que mi esposo se acercó y cuando vi que entraron con la camilla para prestarle los primeros auxilios, yo dije, bueno, ya me detuve, pero seguí orando ahí de pie porque toda la gente se acumuló. Se lo llevó rápidamente para el hospital. El Señor luego regresó al tiempo caminando y le preguntamos qué le pasó. No, que no tengo nada en el corazón, que estoy bien, que era el sol. Y dije, bueno, pero esto fue un 5. Pero usted sí desayunó bien, le decía la señora al lado, sí. Y usted se trasnochó, no. O tomó anoche, no. Entonces, a veces las personas dan por hecho que tienen asegurado el día y la vida. Pero estaba jugando, aparentemente no estaba haciendo nada mal, estaba simplemente recreándose, estaba acompañado de la hija y estaba practicando un deporte sanamente. Y yo le decía a mi esposo, porque el Señor regresó caminando, pero en la noche se sintió otra vez mal y se fue para el hospital y de una vez lo remitieron para Bucaramanga. Sí, él le había dado un preinfarto. Dile a mi esposo, ese señor se levantó por la oración que tú hiciste. Porque ese señor quedó ahí tieso. Dios mío. Y es donde uno dice, bueno, Señor, yo mientras tenga vida, hay oportunidad de buscarle. No esperemos a estar postrados. No esperemos a estar en una condición deplorable para decir, Señor, ahora sí te necesito. Y no quiero ser alarmista con esto, ni sembrar terror aquí ahora, nos vamos a morir. Pero es claro el ejemplo que las personas no podemos nosotros darnos el lujo de decir, no, yo sé que Dios de mí va a tener misericordia hasta que yo me muera, pero no juguemos con el pecado, no juguemos con ignorar lo que Dios está hablando a nuestras vidas, que
Debemos buscarle a Dios ahora que tú tienes tiempo, ahora que tú me puedes buscar. Me acuerdo también, por ejemplo, de nuestra hermana que está postrada, la hermana en Cristo. Postrada, como un vegetal. Obviamente seguimos orando por ella, seguimos clamando porque ella la levante. Pero qué triste tener que llegar a una postración así para ahí sí desear hacer la voluntad del Señor. Que no esperemos a que sea demasiado tarde. Mis amados, porque Dios está acá insistiéndonos cada vez que nos reunimos de la necesidad de hacer algo, de, como decía mi esposo el domingo, que tengamos un corazón de adorador. Y ese es el tercer punto, que aprendamos a adorarle hasta volver a oír su voz. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versos 1 y 5, habla la escritura cuando ellos pasaron un tiempo de cautividad. Nehemías 9, de 1 al 5, ellos hacen una confesión de perdón, porque ellos estuvieron muchos años cautivos, y cuando ellos pueden volver a reedificar las murallas que estaban en ruinas, y una ciudad que no tenía murallas era una ciudad expuesta a que vinieran y los saquearan. Ellos pudieron reedificar toda la muralla, todas las puertas, y dice la escritura que como 3 horas, dice 3/4 partes, primero ellos leyeron la escritura, como de 6 a 9, más o menos un horario, leyendo las escrituras. Ellos desconocían las escrituras, llevaban tiempo que ignoraban lo que Dios había establecido. Dice que las otras 3 horas empezaron a alabar al Señor. Voy a leer la escritura, mira. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, puestos en pie, cada uno en su lugar. Una 1/4 parte del día estuvieron leyendo el libro de la ley del Señor, su Dios, y otra 1/4 parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Aquí a veces 1 hora nos cansamos, 2 canciones ya nos queremos sentar. A veces eran 3 horas alabando al Señor. Cuando iban a ferias, a veces no me cansa uno, ¿no? Bueno, yo nunca fui a ferias, pero no me cansa la gente. Cuando van a discotecas, no, siempre más baile, más feliz se siente la persona. Pero estas personas, como llevaban tiempo, dice que 3/4 partes adorando al Señor, confesando y adorando al Señor. Mire qué precioso es el reconocer su pecado, su equivocación, el reconocer cómo necesitaban del Señor. Ellos empezaron a adorar a Dios, a exaltarle, porque querían nuevamente que el Señor guiara sus vidas. El error de Israel fue empezar a hacer concesiones con otros pueblos. El terrible y garrafal error de Israel fue pedir un rey cuando ellos tenían a Dios que los guiaba. Que no te pase a ti lo mismo, que no nos pase el querer que sea otro quien hable a mi vida, que sea otro. Por ejemplo, ay, no, es que a mí solo me gusta la prédica de tal, no, es que a mí solo me gusta el devocional de tal. Es que no, iglesia, tú puedes escuchar, tú puedes, nadie te va a negar que escuches predicaciones del pastor que te guste, escucha. Y más si es el pastor de Renuevo Bendición, gloria a Dios, escucha. Porque para eso Dios te puso a ese pastor. Si Dios hubiese querido otro pastor, tú estarías en otra congregación, tú hubiese nacido en otro lugar. Y no está mal que tú los quieras escuchar, escúchalos porque vas a aprender, vas a adquirir conocimiento, pero que eso no quite el primer lugar de Dios. O sea, no te conformes solo con que te hable una persona. Dios te puede hablar a ti, sí, a través de tu pastor. Te habla a ti cada domingo a través del pastor. Te habla todos los días a través del devocional. Pero tú tienes que tener una comunión íntima con el Señor. Tu deber y tu responsabilidad, y obviamente yo me incluyo, nuestra responsabilidad
de Dios, que a todos se nos hablan las escrituras. A ti no te gusta cuando hay personas que pues uno ve videos en internet y dicen, Dios me habló y me dijo lo que va a acontecer. A veces uno dice, no, eso quién sabe, si pronto es mentira. ¿No te gustaría saberlo a ti? Dios dice que no le va a ocultar a sus profetas lo que ha de acontecer. Y al final de los tiempos, Dios va a traer más claridad. Qué bonito que sea que Dios empiece a hablar a tu corazón, a tu vida. Entonces, 3 cosas muy importantes, que son arrepentirnos, buscarle al Señor sin desmayar y adorarle hasta volver a oír su voz. Quiero que leamos Deuteronomio 30 y te vas a dar cuenta que sí vale la pena, que sí, ¿verdad? Nos debemos de esforzar. Deuteronomio 30, versículo 1, dice la escritura: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que procederán de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeceres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Qué va a hacer el Señor? Primero, va a hacer volver a todos aquellos que están en cautividad. Dice, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Dice, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú, mira, iglesia, esa palabra es poderosa. Si tú te detienes mañana, ojalá puedas seguir leyendo, vuelve a leerla. Mira el versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Mira el versículo 9, reclámalo. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en esta ley. Iglesia, si es como es de precioso el Señor, todo lo que tiene preparado para nosotros. Si tú hasta el día de hoy no puedes discernir la voz de Dios, está la voz escrita de Dios. Esta es la voz escrita de Dios. Lee la palabra, declara la palabra, apropiate de la palabra, que el día menos pensado tú vas a oír audiblemente la voz de Dios, que ya tú vas a venir cada vez a la iglesia con una actitud diferente, porque tú sabes que Dios te va a hablar cada vez que tú vengas a su casa. Amén. Amén. Que puedas reclamar tan preciosa promesa que Dios tiene para ti. Que no seas más abrumado, que no seas más confundido, que no seas más dispersado, porque puede ser que tú digas, no, pero nosotros no estamos cautivos. Pero a veces sí nos cautiva el enemigo, el tiempo nos lo cautiva con las redes sociales, nos lo cautiva con distracciones, o nos ocupamos en otras cosas. Tú lo puedes hacer, pero la prioridad siempre debe ser el Señor. No quiero decir con eso que no puedas hacer nada, no, quiere decir que lo primero que tú hagas sea hablar con Dios, que lo primero que tú hagas sea dirigirte a Él. Si vas a hacer trabajo, habla con Él. Si estás cocinando, habla con Él. Ten un tiempo, un espacio, un momento para escuchar su voz. No solamente orar, aunque no está mal orar, detente un tiempo y haz una pausa y dile, Señor,
háblame, que Él te va a hablar. Amén. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú has hablado en nuestro corazón. Gracias, porque has venido a recordarnos, Señor, por qué debemos escucharte a ti. Dile, Señor, perdóname por todas las veces que te he ignorado, que he sido indiferente a tu voz, a tu llamado. Perdóname por todas las veces, Señor, que he sido insensible, me he separado de ti y le he dado la prioridad, Señor, a mis ocupaciones, a mis labores, a mi trabajo, a mis hijos. Perdóname, Señor, tú debes ser mi prioridad. Tú has puesto, Señor, dos caminos y desafortunadamente a veces elegimos el camino incorrecto. No queremos oírte a ti. Nos escondemos, Señor, bajo la voz de extraños, cuando tú eres la voz que deberíamos de oír atentamente. Dile, Señor, a partir de hoy me determino a escucharte a ti. Quiero buscar ese espacio, sacar ese tiempo, ese momento para acercarme a ti. Señor, si tú no me hablas, me voy a perder. Dile, Señor, si tú no me hablas, me voy a extraviar. Si tú no me hablas, no voy a tener dirección. Voy a vivir en aflicción. Voy a vivir confundido en todo tiempo. No va a haber vida en cada área. No voy a tener, Señor, propósito. Dile, yo renuncio a esta sordera espiritual. Dile, Dios, abre hoy mis oídos. Yo te necesito. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú me hables en todo tiempo, en todo momento. Que tu palabra, Señor, sea clara para mi vida. Que tu palabra, Señor, yo la reciba con una actitud correcta. Que yo me disponga todos los días para escudriñar en ella. Dile, Dios, destruye todo argumento, destruye todo impedimento. Ayúdame a tomar la determinación. Ayúdame a decidir sacar el tiempo para ti, Señor, para estar en intimidad contigo, para valorar el tiempo contigo, buscarte en el secreto, buscarte en la intimidad. Dile, Señor, mi deseo es conocerte. Mi anhelo, Señor, es saber qué me va a deparar a mí, qué le va a deparar a la vida de mis hijos, qué va a pasar con nosotros como sociedad. Dile, Señor, si nosotros somos la luz, pero estamos sordos, ¿qué será de aquellos que no te conocen? ¿Qué será de nosotros, Señor, si la palabra está cegada para nosotros? Dile, hoy renuncio, Señor, a vivir de esta forma. No me voy a conformar con ser una persona solo oidora de otros, pero no de tu voz. Yo quiero escucharte solo a ti. Quiero oír tu dulce voz. Quiero que se abran, Señor, estos oídos físicos para poderte escuchar a ti. Quiero tener un corazón receptivo para recibir tu palabra que tú me das cada vez que vengo hasta tu casa. Señor, porque cuando escucho tu voz va a haber vida. Porque cuando tu voz habla, Señor, voy a ser dirigido, direccionado por el camino correcto. Porque cuando tú me vas a hablar, Señor, voy a tener, Señor, la certeza y la seguridad que estoy haciendo lo correcto. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Dile, Espíritu Santo, ponte sobre tus pies, sigue con tus ojos cerrados y pon tu mano en tu corazón y de verdad es una declaración que tú sepas que vas a poder cumplir. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Tú sabes que he cometido muchos errores. Tú sabes que a veces no saco el tiempo adecuado. Dile, Espíritu Santo, inquiétame y ayúdame, porque son tiempos en donde el diablo nunca va a querer que yo esté en intimidad contigo. Son tiempos en donde el adversario siempre va a querer distraerme. Dile, Señor, pero ayúdame a ser sensible a tu voz. Ayúdame a ser una persona de fe para buscarte a ti todos los días, Señor, y que pueda darte tiempo para que tú me hables, que yo pueda, Señor, encontrarte a ti pronto, escuchar tu voz pronto. Dile, Señor, ahora mismo puedo escuchar tu voz. Tú
voz. Y mientras que la melodía suena, yo quiero que tú te sinceres con el Señor. Yo quiero que tú reconozcas, no sé qué tú has hecho, has dejado de hacer, no sé qué estará pasando en tu corazón. Pedirle al Señor que te hable